Bienvenidos, su espacio de cómo están las cosas, espacio pedagógico, un espacio que queremos darle a conocer a la comunidad todos aspectos cotidianos en nuestro normal devenir. Bueno, como lo dijimos en el programa anterior, hoy queremos continuar con esta temática tan importante como es la relación laboral que se suscita entre un empleador y un empleado o entre un contratante y un contratista. Bueno, en segmentos pasados me acompañaba la abogada Viviana Agudelo y hoy precisamente pues ella que es perita en esta materia, pues vamos a seguir desarrollando tema tan importante. Recuerden que estamos en el Centro Integral de Asesorías en la calle 50, número 5182 y los teléfonos WhatsApp y direcciones electrónicas pues estarán apareciendo en pantalla para que ustedes, si requieren nuestros servicios, con gusto le estaremos atendiendo allí. Viviana, bueno, vamos a retomar. En el programa pasado habíamos quedado de que las modalidades de contratación, de los contratos de trabajo, perdón, habíamos visto también de unos derechos que se suscitaban para el empleado, es decir, la prima, la cesantía, las vacaciones. ¿Qué más podemos para continuar con esta temática agregarle ahí? Bueno, yo creo que algo que se nos quedó pues como un poquito en el tintero y es el tema respecto de la contratación, lo que tiene que ver con la contratación de los empleados oficiales, de estas personas que están prestando sus servicios laborales ante las administraciones públicas. Porque la gente se preguntará, bueno, ¿y cómo contratan a estas personas? ¿Cómo es el tipo de a estas personas? Hay algo importante a tener en cuenta y es lo siguiente. Los empleados oficiales están divididos en dos categorías. Estamos hablando de empleados públicos y trabajadores oficiales. ¿Quiénes son los empleados públicos? Los empleados públicos son todos aquellos empleados que comúnmente escuchamos que son de carrera administrativa o de libre nombramiento. ¿O están en provisionalidad? O están en provisionalidad. Claro que sí. Estos empleados públicos entonces no los rige la norma laboral. El código sustantivo del trabajo no regula estas relaciones laborales. ¿Por qué? Porque estas relaciones se ejecutan a través de actos administrativos, ¿cierto? Entonces en este caso será la norma especial de lo contencioso administrativo la que regulará todas estas relaciones y las diferencias que susciten de las mismas. Por el contrario, los trabajadores oficiales son todas aquellas personas que se dedican a las actividades, esto es mantenimiento de plantas físicas, construcción de obras civiles pues, como vías, etcétera. Y estos trabajadores oficiales sí están vinculados a través de un contrato laboral y es la norma del Código Sustantivo de Trabajo el que lo rige y tienen los derechos prestacionales pues propios de la ley laboral. Quienes adicionalmente a los que acabo de mencionar son trabajadores oficiales. También los empleados, digámoslo así, rasos de las empresas de economía mixta, esto es, ¿qué son las empresas de economía mixta? Cuando en una empresa el capital por más del 50% es un capital público, es de una entidad, digámoslo así, en parte pública o de aquellas empresas industriales y comerciales que son del Estado. Ejemplo, Porque, están Ecopetrol, ejemplo, están empresas grandes. exactamente. ¿Qué es lo que pasa con estas empresas? Y es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué dije que los trabajadores rasos? Porque todos aquellos empleados que sean de administración y de dirección no estarían vinculados a través de un contrato laboral, sino también mediante actos administrativos. Pero los trabajadores digámoslo así, del común o más bajos dentro de la categoría de la empresa, sí van a estar vinculados a través de contratos laborales. Por eso es una figura que es mixta y la gente cree que porque una de las partes contratantes es el Estado, entonces que se va a regular meramente por el derecho público. Pero ahí vemos como una mixtura pues en cuanto a las normas. ¿Listo? Por eso era importante pues como mencionarlo también este tipo de contratación. Queda muy claro, entonces, una relación laboral entre particulares pues se rige por el Código Sustantivo del Trabajo y una relación Estado-persona se rige ya por otras normas, eso es muy claro. Pero entonces, a ver, vamos a continuar, Viviana, haciendo énfasis en estos contratos de los que se rigen por el Código Sustantivo. ¿Cómo se puede definir el salario integral?
Bueno, ese tema del salario integral es muy importante porque muchos... Empecemos primero por dilucidar algo. Bueno, ya tenemos un contrato verbal o escrito que se rige con todas las solemnidades y que tiene unas obligaciones y que tiene unos derechos que son ineludibles desde ese punto de vista. Bueno, ese salario es el que conlleva que tiene que tener las prestaciones sociales, que tiene que tener todo ese régimen. Ahora, ¿qué podemos definir entonces ya un salario integral para que diferenciemos? Que esa también es como otra modalidad. ¿Cómo se puede definir? ¿Es una modalidad o cómo se puede definir este? Claro que sí, es una modalidad, digámoslo así, de contratación, pero es muy importante tener en cuenta las características. ¿Por qué? Porque muchos empleadores tienden a confundir este concepto que está, o hacerle una mala interpretación de la norma porque él está muy bien definido en el Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 132, y es que un salario integral, como su nombre lo indica, integra todas aquellas prestaciones y derechos a los cuales tiene el trabajador, que se van a ir pagando a medida que se va ejecutando el contrato a través de los salarios, para que una vez finalizada la relación laboral entre trabajador y empleador, pues el empleador no tenga que incurrir, digámoslo así, en el gasto de pagar estas prestaciones. Pero ojo, la norma es muy clara y dice: un salario integral será aquel igual o superior a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, porque muchas veces nos, digámoslo así, nos disfrazan la figura y muchos empleadores dicen, bueno, por X función te voy a pagar un salario integral de 3 millones de pesos al mes. Y uno dice, sí, 3 millones de pesos, bueno, pero no tenemos en cuenta que uno, pues está contrario a la norma porque eso no supera los 10 salarios mínimos Que mensuales serían legales, 8.280.000 más o menos. aproximadamente, claro que sí. Dos, cuando se habla de salario integral, entonces, ¿qué es lo que se está diciendo? Yo te voy a pagar esta cantidad, pero entonces no tengo por qué pagarte la Defiéndase usted. seguridad social, Defiéndase no tengo por con qué todo. pagarte cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones. Bueno, el tema de las vacaciones es algo que no va incluido dentro del salario integral. Eso sí tendría que ser cancelado por el empleador una vez finalizada la relación. Pero todo lo que tiene que ver con cesantías, intereses a las cesantías y primas, sí está incluido dentro de este salario. Pero entonces, como les recuerdo, un salario integral no es porque la cifra suene muy bonita, 3, 4, 5 millones de pesos, no. Se habla igual o superior a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Listo, que es muy importante tenerlo en cuenta para que no seamos engañados. Esta modalidad de relación o salario integral, ¿en qué se acostumbra? ¿En qué relaciones laborales se acostumbra? Por ejemplo, ¿para qué? ¿Para un administrador de una empresa? ¿Para un directivo? ¿O qué? ¿O no? Muchas veces se ve dentro de las figuras, digamos lo que es donde más se usa, ¿cierto? Este tema de los salarios integrales. Pero como les digo, en muchas ocasiones también, por ejemplo, he escuchado mucho que lo manejan en el sector minero. Es uno de los sectores pues que también maneja como mucho el tema, pero no es de dejarse deslumbrar, o sea, es de saberlo manejar, porque realmente pues sí hay unas garantías buenas para la persona que pueda acceder a este tipo de salarios, siempre y cuando sí se cumpla con todas las condiciones del mismo. Bueno, muy importante todo lo que tiene que ver con el salario integral, ya lo vimos también. Y nos lo recuerda Viviana, si se hace por menos de esos 10 salarios mínimos, se está incurriendo en una situación contraria a derecho no laboral y que con ello simplemente demanda a la persona y pues mete al patrono en un problema muy grande. Viviana, ¿cuáles son los derechos adquiridos por el trabajador que se constituye como irrenunciables al momento de la reclamación de las prestaciones sociales? Porque es que tengas en cuenta también que hay unos derechos irrenunciables en ciertas actividades cotidianas de la vida y en lo laboral esto sí que tiene incidencia. Cuéntanos al respecto. Claro que sí. A ver, la norma habla de unos derechos ciertos e irrenunciables. ¿Cuáles son estos derechos? Entonces, que una vez se firma o se pacta un contrato de trabajo, ya sea verbal o escrito, la persona adquiere los derechos de las prestaciones sociales. ¿Qué son las prestaciones sociales? Como ya lo dijimos anteriormente, cesantías, intereses a las cesantías, primas y las vacaciones. Estos son derechos a los cuales yo no puedo renunciar. O sea, una vez finalizada, un ejemplo, tenemos una relación laboral, finaliza esta por X o Y motivo, yo tengo el derecho a hacerle la reclamación a mi patrón, ¿cierto? Mi patrono no puede venir a decirme,
ay, no, vení, transemos esto por este milloncito de pesos y quedamos listos. Pasa mucho, ojo. Y lo hacen a través de contratos de transacción y son unos contratos que ya no tienen vuelta atrás cuando los realizan, ¿cierto? Pero yo no puedo renunciar a estos derechos, es que es algo que me otorga la ley y que obliga al empleador a que me Y lo mucho pague. menos empleador suscitar o tratar de que esa persona, inducirla Sí. a que esa persona renuncie a sus Inducirla, derechos. exactamente. Eso es inducirlo al error y muchas veces por desconocimiento pasa, ¿cierto? ¿Cuáles son los derechos a los que yo puedo renunciar? Que son unos derechos que también adquiero en razón de la relación laboral. Por ejemplo, cuando no se me consigna en el fondo a tiempo las cesantías por parte del empleador, existe una sanción moratoria. Esa indemnización por la no consignación oportuna es de 1 día de salario por cada día de retraso. Esa indemnización se paga al trabajador. Este es un derecho que lo adquiere el trabajador, pero que sí puede ser renunciable. O sea, a raíz de este sí podemos llegar a transar y decir, si la multa que tengo en este momento es de 5 millones de pesos por no haber consignado a tiempo porque me demoré 3, 4, 5 meses para consignar las cesantías en el fondo, yo le puedo decir al trabajador, venga, no me demande, venga, transemos por 2 millones de pesos, por 3 millones de pesos y yo puedo renunciar al saldo faltante, restante para los 5 millones de pesos y decir, listo, venga, transemos, ¿cierto? Pero con el tema prestacional y de liquidaciones no se puede renunciar a esto. Es lo mismo cuando no se hace el pago de la liquidación a tiempo y se constituye en mora el empleador frente al trabajador. Viviana, manifestemos aquí en la comunidad, el término, se acaba la relación laboral, ¿cuánto es el término para que el empleador haga la liquidación? Que otras personas se relajan con ese término y muy delicado es. ¿Cuánto es el término para hacer la liquidación? Claro que sí. Es muy delicado por lo siguiente, la norma laboral tiene un vacío jurídico ahí. El Código Sustantivo de Trabajo realmente no te dice en ninguna parte, son 10 días, son 15 días, es un mes. No, la norma lo deja, digámoslo, muy abierto y lo que dice es hasta el próximo periodo del pago de los salarios, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Si el pago es quincenal, y yo, un ejemplo, entonces a mí me pagan los 15 y los 30 y yo terminé la relación laboral un 8. Se supone que el empleador tiene hasta el próximo pago de salarios para realizarme la consignación de la Hasta el liquidación. 15, 7 días. Exactamente. Nunca pasa. O sea, normalmente los empleadores se relajan mucho, las empresas se relajan mucho y el tiempo mínimo por lo general es un mes que ellos se toman, digamos, para realizar el pago, pero ahí es muy importante tener en cuenta que ellos están violando la norma, aunque haya un vacío jurídico respecto de que ellos no nos señalen pues un término específico, nos están diciendo es hasta el próximo pago de salarios. Exactamente, y eso es porque de pronto, pues si no haya ese término, con toda seguridad que en la doctrina y la jurisprudencia, allí sí están estipulados sus términos, y ahí es donde empiezan las demandas a correr. Bueno, Viviana y comunidad, permítanos, vamos a ir un pequeño receso y en un momento retornamos. Muchas gracias. Acompáñanos en la nueva temporada de Hágalo con Estilo. Todos los miércoles a las 4 p.m. con repetición los sábados a la misma hora. Recuerda, Hágalo con Estilo por Cable Plus Televisión. La fiebre aftosa es una amenaza para la ganadería colombiana. El ICA reportó la presencia del virus que se transmite fácilmente. Las alarmas están encendidas. Esté en la jugada, revise sus animales y reporte cualquier anomalía de inmediato al ICA o a la UMATA de su municipio.
y rechace el animal del que desconozca su procedencia o que no tenga guía sanitaria de movilización interna de animales. Todos unidos contra la aftosa. ICA y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Historias, comidas típicas, paisajes y mucho más. Este y todos los martes a las 4 de la tarde. Mi gente. No te lo pierdas, solo aquí en Cable Plus Televisión. Uniendo emociones. Muchas gracias por continuar en este su espacio de cómo están las cosas. Esperamos que sea de muy buen recaudo de ustedes y que aprendan, porque de verdad que en el mundo estamos y todo. Podemos escuchar consejos, podemos escuchar sobre todo la parte profesional de quienes tenemos el manejo de esto. Cada cual en su materia, nosotros lo jurídico pues tenemos la capacidad de manejarlo por nuestra experiencia y por nuestra parte académica, los médicos, los contadores en sus áreas, pero nosotros precisamente estamos con estos aspectos. Bueno, y continuando con este tema tan importante, las relaciones laborales, vuelvo y reitero, señores, comunidad o aquella persona, cuando usted vaya a contratar a alguien, hágalo de una manera corta. Me he encontrado con casos dentro de mi vida laboral, pues dentro de mis actividades como profesional de asesor jurídico, donde tenemos una persona que dice que le paga 40.000, 45.000, 50.000 pesos a una persona por el día y que no, que le está pagando eso. Y no formalizan eso de la manera más valga la redundancia, más específica legalmente, en el sentido de que usted le recomiendo simplemente a esa persona, afíliela a la seguridad social, afíliela con todo, que esos 40, 45, 50.000 pesos le van a alcanzar para pagar todo eso. En esto nos va a dilucidar un poquito Viviana desde ese aspecto, porque también vamos a mirar otra situación que constituye salario y para efectos de liquidación. Entonces, empecemos por esa Viviana. ¿Qué constituye de salario y qué entran en una eventual liquidación de esa relación laboral? Bueno, es importante tener en cuenta lo siguiente. Para efectos de liquidación, ¿qué se tiene en cuenta como salario? Pues obviamente el cargo básico del salario que se estipule entre el empleador y el trabajador, que como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pues no podrá ser inferior a un salario mínimo, o en aquellos casos, que es muy importante tener en cuenta, donde la persona devenga un salario inferior al salario mínimo, para efectos de liquidación la base salarial será el mínimo. Que es que yo yo tengo una señora que va y me ayuda en la casa y solamente le pago, porque va 2 o 3 días, le pago 250.000 pesos al mes. La base para la liquidación será el salario mínimo, aunque la persona se esté ganando menos en el mes. Que eso es muy cotidiano. Muchísimo. Usted tiene una persona que dice que va a arreglarle a la casa, que vaya a arreglar ropa, que va a que plancha, que yo no sé qué, y todas las cosas. Miren tan importante esta situación. Así le pague 200, 300.000 pesos, 40, 50.000 pesos por esa relación laboral ahí, téngase en cuenta que le van a cobrar con base en un mínimo. ¿Qué con viene base en un mínimo. Bueno, ¿qué constituye salario?
las horas extras que labore la persona. Pero aquí hay que tener algo en cuenta y que es muy importante, y esto para los trabajadores y para las personas pues que normalmente acostumbren a ejecutar horas extras en las empresas donde laboren, y es que se requiere de una carga probatoria. Digamos, si en un momento dado existe una diferencia entre el trabajador y el empleador y se irrumpe o se termina la relación laboral, será una carga probatoria para el trabajador demostrar que trabajó horas extras. Por eso es bueno desde el principio curarnos en salud. Cuando trabajamos en una empresa, venga, hagamos una planillita, yo firmo mi planilla de horas extras, porque la gente cree, sí, trabajé de 20 horas extras esta semana y me va a venir la quincena súper buena, ¿cierto? Y se emocionan con el tema, pero no tienen en cuenta que esto es un monto que se tiene en cuenta al momento de liquidar, y la carga probatoria dentro de un proceso laboral será del trabajador, de demostrar que realmente sí trabajó esas horas extras para que le sean tenidas en cuenta y puedan sumar al momento de una liquidación, que hay muchas empresas donde las personas trabajan horas extras de manera desmesurada, diurnas, nocturnas, etcétera, y muchas veces no se tienen en cuenta porque o no hay forma de que un juez las conceda porque no hay forma de demostrarlo, ¿cierto? Pero estas hacen parte de lo que se tiene en cuenta como base de liquidación. Hay otra cosa muy importante que también las manejan las grandes empresas, y es el tema del salario en especie. ¿Cuál es el salario en especie? Cuando, por ejemplo, nos dan la alimentación dentro de la empresa. No sé si algunas personas en el diario vivir y hayan trabajado en algunas empresas, les ha pasado que les dan unas tiqueteras y tiene un costo, digamos, de 50 pesos el almuerzo, de 100 pesos el almuerzo. ¿Por qué se pacta digámoslo así, este monto tan bajo? Y uno dice, 50 pesos, 100 pesos. ¿Por qué? Porque esto suma al momento de realizar la liquidación. Entonces, por eso ellos ponen unos precios tan bajos, porque si realmente, digamos, si la alimentación mensual de un trabajador son 300.000 pesos, un ejemplo, que le salga muy barato a una empresa darle la alimentación a su trabajador mensual sean 300.000 pesos, estos 300.000 pesos van a se tendrán que sumar al salario que tenga el empleado. Entonces sumará para la liquidación. Viviana, y ello sucede, bueno, sí, en las empresas, pues yo trabajé en empresas, también he trabajado en empresas dentro de esas actividades que realicé, pero sucede mucho con los restaurantes y las cafeterías. Mucho cuidado, señores de restaurantes y cafeterías, que le dan desayuno, almuerzo y comida a un empleado, a un trabajador ahí, y no se pactan precios. Mire que si usted va a mirar, pongámosle un precio uno con otro, póngale 7, 8 mil pesos, son 24.000 pesos diarios de esa situación. Entonces miren lo importante que es dilucidar todas esas cosas. Ponerle un monto, como lo recomienda Viviana en este momento, porque no le pone un monto, luego ante un estrado judicial, ante una inspección de trabajo, pues simplemente van a decir, no, es que me daba 24.000 pesos en alimentación diaria en especie. Entonces miren esas situaciones. ¿Qué otra situación está dentro de la especie laboral? Bueno, no, ya esos serían como los montos, digamos, que se tienen en cuenta al momento de una liquidación. El tema de las personas que se transportan, los viáticos no hacen parte de un concepto para tener en cuenta al momento de una liquidación, no. Esto simplemente es un medio que le faculta a la empresa a la persona para que pueda desarrollar su actividad, pero digamos que no es algo, porque yo ya tengo una destinación específica para esta plata que se me está dando por parte de la empresa, que es ¿cuál? Pues el desplazarme de un lugar a otro para poder ejercer la actividad, pero no es algo que se preste para beneficio o como retribución a la actividad que yo estoy prestando, que también entra confusión muchas veces las personas de tener en cuenta que los viáticos pues hacen parte del salario y esto no es así. ¿Qué sí hace parte del salario? El tema del auxilio del transporte. El auxilio del transporte sí es uno de los derechos adquiridos que se nos había quedado por fuera cuando hablamos sobre las prestaciones sociales y los derechos que adquirimos, y este sí constituiría o sumaría al momento de realizar la liquidación. Muy importante todo eso. Entonces miremos todas estas arandelitas, perdón la expresión de todos estos aspectos laborales que se suscitan. Bueno, Viviana, desde su punto de vista profesional y experiencia, cuéntanos usted en qué se ha desarrollado en el aspecto jurídico. Bueno, hemos manejado temas pues en lo laboral, también manejo el tema civil,
en cuanto a tema de familia también, sucesiones, divorcios, todo ese tipo. Yo pienso que estamos en la capacidad de manejar diferentes ramas del derecho y como usted lo mencionó anteriormente, pues si no está en cabeza mía, tenemos otros profesionales pues que se pueden encargar de las distintas ramas para el servicio de la comunidad del municipio de Guarne que quiera acercarse a nosotros y tener una asesoría jurídica respecto de los temas sobre los cuales tengan alguna duda. Allí en el Centro Integrado de Asesorías, pues precisamente estaremos prestos a esto. Hacer las minutas, si quiere hacerla por escrito, de estas relaciones laborales, minutas de arrendamiento, minutas en todos los aspectos donde usted tenga un poquito más de confiabilidad. Y yo recomiendo, porque es que eso es como uno automedicarse en una falencia de salud de uno, no, más bien recurrir a una persona que sepa para que uno no cometa errores. Entonces en esto en lo jurídico también les invito a que se haga esto, pues de cada cual en su oficio. Precisamente nosotros desde el Centro Integrado de Asesorías, allí estaremos para prestarle todos estos servicios. Aunado a ello, pues vamos a tener también el servicio de avalúo de lonjas y avalúos de predios. Esta situación que es muy importante también cuando usted necesita comprar o vender un predio, que usted sepa el valor real del punto geográfico de la región, sea Guarne, sea Manizales, en cualquier parte, en la Ceja, cualquier sector del oriente antioqueño o en otros sitios también. Entonces estaremos prestos allí a prestar este servicio. Viviana, para irnos, ya que nos quedan contados minutos, cuéntanos, ¿qué recomendaciones hace usted generales al momento de entablar una relación laboral? Bueno, yo creo que es muy importante, en principio, no dejarnos emocionar, porque muchas veces iniciamos con una actividad económica, entonces es mi primer negocio, es mi primera empresa y nos emocionamos un poco, pero olvidamos todo el tipo de formalidades que el hecho de que la norma haya estipulado todo este tipo de directrices, lo único que busca es una cordialidad en la relación laboral, ¿cierto? Porque cuando estamos bien y estamos contentos, todo es muy bonito, pero al momento de que finaliza una relación y empieza todo el mundo, digámoslo de manera coloquial y cotidiana, a sacarse los trapitos al sol. Entonces uno entiende que hoy en día por la situación económica del país, por lo difícil que está conseguir trabajo, por el tema poblacional y el tema de que se nos inundaron los municipios, por ejemplo, de la población venezolana, que esto trae una problemática laboral muy grande, porque como son personas que no tienen la papelería para poder trabajar, o así se presta más a la informalidad. Hay que tener algo muy en cuenta también, y que quiero hacer la recomendación, y es que por el hecho de que estas personas no tengan papeles, o no tengan el permiso para laborar en Colombia, no quiere decir que estén desprotegidos desde el ámbito laboral, o que el empleador pueda abusar y que no, es que no me van a demandar, no. Hay que tener en cuenta que esto lo que hace es evitarnos un dolor de cabeza futuro. Es mejor hacer las cosas desde un principio y listo. Es preferible decirle a un trabajador, mira, no te voy a pagar 900.000 pesos, te voy a pagar un salario mínimo, pero lo que usted decía ahora, te voy a afiliar a la seguridad social y me curo en salud de una cantidad de problemas que después, empezando porque un litigio es costosísimo. El hecho de llevar esto ante un juez es muy costoso. El tema de los ministerios del trabajo, ellos simplemente son unos intermediarios, pero realmente son, digámoslo así, muy pocas las cosas que se solucionan a través de ellos, ¿cierto? Porque ellos básicamente lo que nos van a decir es, y usted incurrió en este error, usted lo hizo mal de esta manera, o usted está reclamando lo que no tiene derecho, pero realmente no va a llegar pues como a una solución de fondo al problema. Bueno, de todos modos se nos quedan muchas cosas en el tintero, porque a ver, hay unas causales de terminación de un contrato, sea por parte del trabajador, sea por parte del empleador. De todos modos, por el día de hoy, muchas gracias, Viviana, por acompañarnos, y pues vuelvo y reitero, estamos prestos a prestar los servicios, valga la redundancia, en el Centro Integrado de Asesorías. A ustedes, comunidad, por el momento, muchas gracias, y en otra oportunidad nos veremos.